Buenos días. Un gusto poder colaborar en este evento de ISACA Iberoamérica y trabajar en pro de la ciberseguridad. En este caso, con el tema Libro Blanco para la seguridad personal, para la ciberseguridad personal, perdón. Considerando que muchas veces se abordan varias aristas respecto de la ciberseguridad, pero el centro en cualquiera de esas aristas es el individuo. Y siendo que el individuo también tiene presencia en diferentes ámbitos, sí, el ámbito empresarial, pero también el ámbito personal. De ahí que se ha considerado importante comentar o conversar respecto de prácticas que se pueden trabajar y cómo resulta aconsejable enfocarlas desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, nosotros planteamos una introducción a la problemática, tomar conciencia respecto de las necesidades a nivel individual en cuanto a la ciberseguridad, comprender qué es este famoso libro blanco, cómo se plantea este libro blanco y plantear una serie de acciones y recomendaciones que resulten o redunden en soluciones para cuidar esa seguridad personal en el ámbito de la computación interconectada, en la ciberseguridad. Si abordamos la realidad actual, tenemos que remontarnos al pasado para ponernos en contexto. Anteriormente, los avances tecnológicos, si es que nos planteamos al ábaco como el antecesor de la computación, tomaron cientos de años para llegar a lo que conocemos como el computador actual. Siendo que igualmente para llegar a ese ámbito en el que como individuos tenemos un acceso directo a los medios de cómputo, tiene que ser contextualizado a inicios de los años 80. Cuando luego pensamos pasar de ese computador físico al que tenemos acceso al computador móvil y de ese computador móvil a una serie de dispositivos como los que utilizamos hoy, cuando no es que el computador móvil es un equipo al que tenemos acceso a momentos nada más durante el día, sino que más bien es un equipo que llevamos con nosotros todo el tiempo. Cuando enfocamos a los celulares inteligentes como computadores móviles, a los relojes inteligentes como forma de acceso a la computación móvil también, cuando miramos ejemplo Google Glass como una forma de acceder al computador móvil como parte de nuestra movilidad usual, normal, teniendo acceso a la información en todo momento. Y cualquiera de estos componentes visto dentro de una realidad interconectada. Cuando miramos todos estos componentes conectados incluso vía satélite, cuando miramos la telefonía móvil o los avances en las redes móviles como esos medios de conexión o interconexión. Y en ese punto nos ubicamos en una red de redes, nos ubicamos en el Internet, nos ubicamos entre cientos de millones de usuarios, de una variedad increíble, muy, muy importante de servicios. Entonces, no es que nosotros buscamos hoy en día los medios de cómputo móviles, sino que son parte de nuestra realidad. Si hace algunos años atrás podíamos decir, bueno, qué especial es la realidad interconectada, qué bueno llegar al Internet, qué buenos los servicios a los que tengo acceso. Hoy en día esos servicios son tácitos en nuestro día a día, están ahí.
los asumimos como parte de. Entonces, vivimos un mundo rápido. Nuestra vida moderna involucra esa rapidez en reacción, esa agilidad en reacción. Y son estos medios de cómputo interconectados como parte de los diferentes servicios que nos presta el Internet, los que posibilitan esa velocidad, dan esa característica a la vida moderna. Pero no todos son ventajas, no todos son beneficios. Y es que ahí vemos que dentro de esta vida moderna vivimos también una vida donde somos parte de una gran cantidad de usuarios de diferentes servicios, y eso involucra una constante competencia también. Además de otras realidades como la que enfrentamos hoy en cuanto a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, que nos impulsa a evolucionar más rápidamente aún todavía. Cuando si tenemos que estar en casa, tenemos que encontrar los medios para interactuar, para trabajar, ¿ok? Entonces, esto acelera o ha sido un disparador en el uso de medios tecnológicos. A momentos tan rápido el uso de medios tecnológicos que tendríamos que detenernos y evaluar. Y evaluar de qué manera estamos usando los medios tecnológicos, qué componentes. Como les decía, tenemos que trabajar. Vamos al ambiente, al medio de teletrabajo. Tenemos que estudiar y apoyar a quienes estudien en este ambiente de teleestudio, en el estudio desde casa. Tenemos que interactuar con diferentes mercados o en diferentes realidades para obtener provisiones u otros bienes que deseemos adquirir. La logística ha evolucionado rápidamente también gracias a estos computadores interconectados. Entonces tenemos una serie de necesidades que suplir, y es esta red de redes y estos equipos interconectados a través de la red de redes los que nos ayudan a llegar a estos medios a los que necesitamos o los que necesitamos alcanzar para cubrir esta serie de necesidades. Bueno, pero dentro de esta red de redes, ¿qué es lo que encontramos para suplir o para cubrir esas necesidades? Bueno, encontramos infinidad de soluciones, unas más populares que otras, y claro, varias de ellas o muchas de ellas en la red por ya algún tiempo. Y empezamos a hacer uso masivo, uso intensivo de estos servicios dentro de la red de redes. Hay una serie de soluciones que vemos ahí. Propuestas en cuanto a medios de pago, propuestas en cuanto a interacción como individuos, propuestas en cuanto a movilidad, propuestas en cuanto a logística, propuestas en cuanto a ubicación de los diferentes servicios. Las soluciones están ahí. Tenemos acceso a los medios de cómputo, estamos interconectados, tenemos acceso a las soluciones. Pero ese acceso a las soluciones implica que debemos compartir cierta información a esas soluciones. Debemos compartir información a través de esa red de redes. Esta información es nuestra información personal. Partimos por compartir un nombre, una dirección, un punto de contacto, un teléfono. Llegamos a la parte de los medios de pago o a compartir medios de pago más allá de eso en esta red de redes cuando hablamos de nuestro número de cuenta bancaria o identificarnos para utilizar los medios de pago que tenemos a mano. Utilizar transferencias, utilizar tarjetas de crédito y diferentes medios de pago, entonces, para poder aprovechar esos servicios que miramos en este mundo interconectado.
Entonces, es un mundo de datos que estamos compartiendo y es necesario compartirlos para beneficiarnos de los diferentes servicios que miramos y que pueden cubrir nuestras necesidades en este mundo interconectado. Y vistos como individuos y individuos de todas las edades, seamos pequeños, seamos adultos, estemos en tercera edad, todos ingresamos, todos utilizamos de alguna manera estos servicios, estas redes, estos medios. Pero eso conlleva riesgos. Bueno, riesgos. ¿Y qué vamos a entender por riesgo? Bueno, partamos de una definición. Y vamos a mirar o vamos a definir el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Es una probabilidad, simplemente una probabilidad. Algo que se puede dar o no. Puede ocurrir o no. En este caso lo asociamos a un evento. Y a un evento desagradable, a un evento que preferiríamos que no se llegue a dar. Entonces, está ahí, está latente. Preferimos que no se llegue a dar, ¿ok? Pero lo primero que debemos hacer en este ambiente es tener conciencia de que ese tipo de eventos están ahí, latentes. Entonces, si utilizamos medios informáticos y nos conectamos con esos medios informáticos a otros usuarios de medios informáticos, nos conectamos a diferentes servicios en ese ambiente de red, en ese ambiente de Internet, que es la red por excelencia, ¿cierto? A nivel global. Entonces, tenemos que ser conscientes que hay cosas que pueden ocurrir cuando estamos conectados en ese ambiente. Dicen que lo peor que puede pasar es que uno no sea consciente del riesgo que se corre. ¿Por qué? Porque eso le hace a uno más vulnerable. Entonces, el hecho de estar conectados y el hecho de que existan estos temas latentes como parte de esa conexión, ¿sí?, nos deja ver varias amenazas. Aquí es donde nos damos cuenta de lo que puede pasar, de lo que nos puede afectar. Tenemos virus informáticos, tenemos eventos de secuestro de datos, tenemos eventos de pérdida de esos datos, a veces simplemente pérdida, en otros casos robo, es decir, yo no tengo acceso a ellos, pero alguien los está utilizando, alguien usufructúa de estos datos. Temas alrededor de la suplantación de identidad, fraudes de tipo financiero, que es tal vez a lo que más identificamos como riesgo, como amenaza, o tradicionalmente lo identificamos como riesgo o amenaza en el mundo del Internet. Acceso no autorizado a plataformas informáticas y uso de los recursos de esas plataformas sin autorización también. Entonces, el solo hecho de que yo tenga mis medios informáticos, mi móvil, mi teléfono, mi reloj conectado a mi teléfono inteligente, ¿sí?, o conectado al Internet a través de mi reloj, a través de mis Google Glasses, a través de los asistentes que hoy tenemos, ¿no? Alexa, Siri, una serie de componentes informáticos que nos acompañan en el día a día, ya nos expone a esto. Y es interesante, pero los virus están ahí y podemos ver, y más de una persona habrá sufrido eventos alrededor de virus informáticos y posiblemente piense o estar suficientemente cubierto hoy en día. Cuando existen esos virus y dentro de los virus los eventos de día cero, dicen, ¿no es cierto? Los eventos o los virus que aparecen y atacan en un momento de una forma inesperada y que todavía no tienen solución, ahí es donde nos sentimos más vulnerables. Y esa vulnerabilidad se ve en cuanto al acceso a nuestros datos, a los datos de nuestro computador, a los datos de nuestro teléfono. Qué vulnerables nos sentimos en ese momento, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en temas como el uso de medios de pago y el hecho de que este medio de pago pueda ser mal utilizado
pueda ser tomado en compras que no han sido autorizadas, por ejemplo, ¿sí? Pero no le ponemos tanto énfasis a lo que es la suplantación de identidad. Tal vez a nivel del uso de medios de pago pueda haber un cierto componente alrededor de la suplantación de identidad, pero existen varias otras realidades en las que pueden hacer uso de nuestra identidad de una manera fraudulenta, y eso nos expone. Entonces, desde el punto de vista de amenazas, aquí podemos ver algunas de las que debemos ser conscientes para pensar en cómo vamos a actuar en caso de que estos riesgos, estos eventos adversos que son probables, lleguen a volverse una realidad, lleguen a materializarse. Si es que no lo somos, si es que no somos conscientes, podemos vernos como este bebé que está acá. Podemos vernos y sentirnos en pañales, ¿ok? Entonces, el asunto es superar esa etapa. Y así como el bebé supera las diferentes etapas y se convierte en un adulto, ¿sí? Se convierte en autosuficiente, maduro y demás, nosotros también en el mundo de la seguridad informática, considerando estos medios interconectados, también sentirnos adultos, también sentirnos maduros. Porque si no lo hacemos, habrá consecuencias. Y las consecuencias que sufrimos como resultado de la materialización de estos riesgos normalmente están en el mal funcionamiento de los medios informáticos, ¿sí? Por ahí nuestro móvil está muy lento o simplemente si se apaga no se prende, lo mismo le pasa al computador, no podemos instalar una cierta aplicación, tenemos una serie de novedades, mal funcionamiento en los medios informáticos, lentitud, simplemente no podemos utilizarlos, no podemos acceder a ellos, se ocasionan pérdidas económicas porque no puedo utilizar este móvil o no puedo utilizar este computador, pérdidas reputacionales porque alguien está usando mi identidad para algo más, ¿no? Y no sé si en alguno de estos ataques y alguna vez ustedes han sufrido de este tipo de eventos, llegan correos a nombre de otras personas, ¿no? Entonces toman la identidad de esas personas para que nosotros o para abusar de nuestra confianza y que de esa manera seamos vulnerables. Entonces esto ocasiona de alguna manera un daño a la reputación de esta persona, ¿sí? O puede ocasionar un daño a nuestra reputación cuando no solo involucra el hecho de tomar la confianza sino que involucra el hecho de poner palabras en boca de otras personas, ¿no? A través de correos electrónicos, mensajes, chats, etcétera, etcétera. Esto puede redundar en dificultades legales, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer gestiones para, por ejemplo, por este tema de pagos no autorizados o acceso a medios informáticos de forma no correcta, no adecuada, ¿sí? Entonces, esto afecta a la integridad de las personas, a la integridad de uno como individuo, pudiendo incluso llegar a afectar la salud de las personas. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más impacto de la informática en el medio de la salud. Podemos ver que estos medios electrónicos interconectados tienen funciones alrededor de cuidar la salud de las personas. Entonces ya no es loco pensar que este componente se encargue de monitorear, por ejemplo, monitorear la presión arterial de una persona u otros signos vitales, o guardar cierta información clave de salud a nivel de historias clínicas u otros componentes de individuos. Entonces, si es que estas amenazas o estos riesgos atacan al individuo, podrían incluso golpear a las personas desde el punto de vista de la salud, tema que se vuelve realmente crítico. Entonces, si vemos estos riesgos, alrededor de pensar en qué riesgos son los que me pueden atacar, podemos mirar las amenazas que existen en el medio informático interconectado, y alrededor de las amenazas podemos darnos cuenta de las potenciales consecuencias en caso de que estos riesgos se vuelvan una realidad. Bueno, acá viene el concepto o la visión de lo que es un libro blanco. ¿Y qué es un libro blanco aplicado a la ciberseguridad?
¿Y qué es un libro blanco aplicado a la ciberseguridad de los individuos, de las personas, de cada uno de nosotros? Entonces, desde ese punto de vista, este libro blanco es el documento que va a explicar con profundidad suficiente un tema de interés. En este caso, el tema que nos interesa es la ciberseguridad. Es la seguridad en ese medio informático interconectado. Entonces, buscamos compartir conceptos de base útiles, importantes, suficientes para sentirnos un poco más protegidos en este medio informático interconectado, mejorar nuestra ciberseguridad. Para eso, lo primero es hacernos de las herramientas adecuadas. Y pensando en estas herramientas adecuadas y suficientes, hablemos de que lo primero que deberíamos identificar o que debemos identificar son fuentes confiables de consulta. Entonces, ¿a quién recurrimos? ¿A quién preguntamos? ¿Quién nos va a aclarar nuestras inquietudes? Entonces, en cuanto a esas fuentes confiables de consulta, vamos a pensar en consultas sobre riesgos, en consultas sobre cómo controlo los ambientes, en consultas sobre seguridad en este medio interconectado, consultas en cuanto a monitoreo, cómo verifico, cómo monitoreo, cómo sé cómo se encuentra este medio, cómo me encuentro yo en este medio interconectado. Y allí es donde vemos organizaciones reconocidas a nivel global que pueden colaborarnos, siendo que hay muchas, o hay varias, no sé si muchas, pero varias. Acá tomo dos ejemplos. ISACA es una de ellas, con la experiencia de muchos profesionales de primera línea alrededor del mundo, alrededor de justamente la ciberseguridad, la gestión de riesgos, el gobierno de la tecnología en general. Es una fuente de consulta de primera línea, ¿sí? La ISO, desde el punto de vista de normas y estándares que guían diferentes ambientes, entre ellos ambientes relacionados con estos temas. Entonces, primero, ¿a quién preguntar? ¿Sí? Y después, ¿qué preguntar? ¿Y qué respuestas obtener? Y en cuanto a qué respuestas obtener, lo que espero obtener como respuesta y aplicar son lo que se conoce como buenas prácticas. Entonces, yo como individuo también debo entrar en el mundo de las buenas prácticas, en este caso en las buenas prácticas alrededor de la ciberseguridad. Y pensando en estas dos organizaciones que mencionaba, ISACA e ISO, tenemos varios estándares alrededor de eso. Por ejemplo, CERRISC alrededor de la gestión de riesgos de componentes informáticos o la gestión de datos personales o la ciberseguridad en sí o la gestión de riesgos desde el punto de vista de ISO, ¿sí? O la seguridad informática puntual desde el punto de vista de ISO también. Entonces, tenemos una serie de compendios de buenas prácticas que podríamos aplicar. Y todas estas guías o prácticas, ¿sí?, giran al final alrededor de los datos. ¿Los datos de quién? De nosotros como individuos, como personas, cuando utilizamos los diferentes servicios y podemos o vamos a ver expuesta esa información. Entonces, aquí viene la conciencia que debemos tomar como herramienta también en cuanto a el hecho de que debemos compartir nuestros datos personales en base de aquello en lo que es absolutamente necesario compartir, o en los ambientes en los que es absolutamente necesario compartir nuestros datos personales. Y si en ese proceso nosotros debemos preguntar, no debemos tener temor a cuestionar y preguntar y asegurarnos y leer y entender, ¿ok? ¿Hasta qué punto resulta aceptable compartir nuestros datos personales? ¿O qué datos personales resulta aceptable compartir con determinados puntos o con determinados proveedores de servicio o en determinados ambientes? Y buscar que ese compartir esté en un ambiente balanceado. ¿Balanceado con qué o en base a qué? Balanceado considerando la necesidad de esos servicios o la utilidad que esos servicios me van a dar frente a la experiencia y conocimiento que tengo respecto del proveedor de aquello. ¿Ok? Yo necesito un servicio y me lo va a dar un cierto proveedor.
Y este proveedor necesita cierta información para darme el servicio. Entonces, por ahí yo soy celoso de los datos personales que voy a compartir. Y el proveedor me dice, bueno, ¿cómo te llamas? Entonces me llamo Juan. Ok, Juan, listo. Necesito saber tu nombre para poder entregarte el servicio, para poder enviártelo, si por último es un tema de delivery. Ok, Juan, ¿dónde vives? Ok, ¿es lógico que me diga o me pregunte dónde vivo? Claro, es que me va a enviar el producto, el paquete, me va a enviar el servicio, entonces es lógico que me lo pregunte. Puedo entregarle mi dirección, ¿ok? Está bien, pero si me pregunta otras cosas que no tienen que ver con el servicio que voy a recibir, bueno, podría empezar a cuestionarme y mirar si es válido o no entregar esa información. O si por último es un servicio que debo recibir sí o sí, que es mandatorio, es primordial para mí, ¿ok? Juzgaré si es conveniente compartir o no compartir esa información, pero el cuestionamiento está y la conciencia de riesgo debe mantenerse. ¿Para qué? Para tener la habilidad de reaccionar, porque si no, como decía antes, si no sé qué va a pasar, ¿cómo reacciono? ¿A qué reacciono? Y si reacciono, demoraré más en hacerlo. Entonces, para poder lograr una reacción adecuada y oportuna también. Entonces, esa conciencia de riesgo en cuanto a compartir nuestros datos personales es algo que debe estar como base también. Es por esto que si hablamos de este compendio de buenas prácticas, de temas para compartir, si hablamos de estas costumbres que debemos generar como individuos, como usuarios en los medios informáticos y al interactuar en ambientes informáticos, donde estamos conectados con muchos otros usuarios, claro, muchos de ellos con las mismas inquietudes, necesidades, intereses y la misma apertura que nosotros en ese ambiente. Bueno, habrá otros que posiblemente tengan otros intereses, ¿sí? Y no sean de los mejores. Entonces, en ese caso, ¿cómo cuidarnos de esto? Aquí vienen las recomendaciones, aquí viene parte de lo que sería el complemento a ese libro blanco, ¿sí? Y tratando de hacerlo muy puntual, para no extendernos exageradamente por un lado y por otro lado, para volverlo práctico, para volverlo parte de nuestro día a día, para ponerlo en nuestro ADN, para que sea una reacción instintiva, natural, en nuestra interacción con los medios informáticos. Y es, primero, pensemos en reconocer la existencia de riesgos. Debemos ser conscientes que al operar computadores y al mantener estos computadores interconectados, comunicados, existen riesgos. Debemos saber que esos riesgos pueden convertirse en realidades y que a veces pueden no ser realidades muy agradables. El segundo punto es valorar nuestra información personal. Y en general, toda aquella incluida en nuestros equipos, en los equipos con los que trabajamos. No sé si alguna vez en alguno de los medios o de los aplicativos o de las soluciones informáticas que ustedes han trabajado, les ha ocurrido, ¿no? Pero les dice, listo, ya, usted tiene el acceso, usted tiene el servicio, provéanos la opción de llegar a su lista de contactos. Ok, sí, yo puedo darlo o no puedo darlo. Y no digo que de por sí sea malo, ¿no? Digo que puede representar de alguna manera un riesgo y que estamos compartiendo cierta información que, quién sabe, deberíamos juzgar si es que se debe compartir o no. ¿Ok? Habrá que juzgar caso a caso. Pero en ese momento lo que estamos es compartiendo un cúmulo de información, tal vez alguna de ellas de la que no seamos ni siquiera conscientes, ¿no? Entonces, pensemos, no sé, se me ocurre, dentro de esta lista de contactos está el teléfono de mis familiares cercanos, por ejemplo, y temas así. Y puede ser que en esa lista de contactos yo también realice cierto tipo de etiquetado sobre esos contactos indicando las relaciones. Normal, natural. Es para mí, es mío, ¿sí? Pero ¿para qué le sirve al proveedor X de servicio saber quién es mi hermano, mi abuelo, mi tío, mi hijo, mi primo, mi mejor amigo? ¿Ok? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cómo puede ser utilizado?
¿Cómo está cubierta esa información? ¿Cómo están cubiertos esos datos? Entonces, cierta porción de los datos que compartí puede ser razonable para el servicio que se brinda o para extender, para crecer en las ventajas que ese servicio me da. Pero otra porción, lo más probable es que no. Entonces, ¿cómo miro eso? ¿Cómo juzgo eso? ¿Ok? Entonces, debemos ser críticos y ser los primeros en valorar nuestra información personal y aquello que guardamos en nuestros equipos. Y en nuestros equipos fijos y móviles. Normalmente asociamos la ciberseguridad al computador como lo conocemos normalmente, al computador como el equipo físico que está en el escritorio, al computador, bueno, somos más modernos, ¿no? Como el equipo portátil que yo llevo. Y yo considero medio informático a la tablet que tengo, al móvil que manejo, al reloj que tengo conmigo todo momento, ¿sí? Soy consciente de que hasta al momento de dormir posiblemente, ¿no? Porque hay personas que no se lo retiran. Entonces, para dormir, ya que al momento de dormir tengo el medio informático conmigo, ¿sí? Que lo transporto a todas partes, que llevo todo mi historial familiar, porque llevo todas las fotos de casa en mi móvil porque estoy conectado a la nube, ¿sí? Y posiblemente todo mi historial de navegación por internet, posiblemente todos mis usuarios y contraseñas de las diferentes aplicaciones que visito en la web, y que eso lo tengo activado para que se comparta entre todos mis medios informáticos, ¿no? Con las grandes ventajas que tiene ahora la conectividad y los servicios en la nube. Entonces, ¿qué pasa si no tengo mi móvil conmigo? ¿O qué pasa si mi móvil no tiene una clave? ¿Sí? Tal vez yo no piense en el hecho de que mi PC no tenga una contraseña, pero no sé, ¿y si mi móvil no la tiene? Bueno, vamos más allá. ¿Y si mi reloj no tiene contraseña? Bueno, ¿cuántas veces he pensado en que mi reloj pulsera deba tener una contraseña? ¿Será la realidad? ¿No será la realidad? Pero bueno, pensemos en qué información es la que estoy compartiendo y la que llega a ese reloj pulsera y quién puede tener acceso a y para qué se puede usar y cómo lo estoy manejando. Entonces, debo ser el primero en valorar esa información personal y toda aquella incluida en nuestros equipos informáticos, fijos o móviles, y en dónde la almaceno, es decir, aquella que potencialmente está en la nube. Ah, qué avanzado el concepto de nube, eso es para las organizaciones, para las empresas. No. ¿Sí? Si tenemos un móvil, podemos estar tranquilamente en la nube dejando nuestras fotografías, dejando todos nuestros contactos telefónicos, dejando nuestro historial de llamadas, dejando nuestra mensajería. Hablemos de aplicaciones de chat, como muchas de las que se usan hoy, ¿sí? Que es genial el servicio. Si yo cambio de aparato, todos mis chats van ahí. Ah, eso quiere decir que estaban todos guardados en un sitio. Listo, está todo guardado en un sitio. Muy bueno como servicio. Pero pensemos en la seguridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos comprometer? Entonces, el hecho de hacer ciertas consideraciones a eso y primero entender qué es lo que tenemos ya nos va a ayudar. Es un primer paso. Hay riesgos y tengo que saber lo que manejo. ¿Sí? Segundo, debo conocer sobre herramientas, dice, y considerar acciones a tomar para protección propia. Ah, ok, entonces debo saber que hay herramientas que sirven para seguridad de los usuarios de medios electrónicos interconectados. Ah, entonces vienen conceptos como, bueno, el antivirus, genial, un antivirus, ¿sí? Un anti-spam, bien, un anti-spam. Un firewall, bien, un firewall. Bueno, yo debo saber que existen ese tipo de opciones, ¿ok? Entonces, el hecho de hurgar, de entender, de curiosear, de buscar comprender va a ser siempre útil. El hecho de saber. Y por ahora, todo lo que he dicho es saber, todo lo que he dicho es conocer. Yo debo conocer que existen riesgos, yo debo conocer qué información tengo, yo debo conocer que existen herramientas que puedo usar. Está muy bien, ¿sí? Y el siguiente punto, la siguiente recomendación es establecer rutinas en base al conocimiento adquirido y aplicar mejores prácticas sugeridas por la industria. Entonces, como yo ya sé que hay riesgos, como yo ya sé que debo valorar la información que tengo, que guardo, que comparto, como yo ya sé que hay herramientas de seguridad, debo volver eso algo recurrente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad informática cambia muy rápido.
Acuérdense, recuerden, al principio les decía, si partimos del ábaco y llegamos al computador personal y luego al computador portátil y luego al IoT, al Internet de las Cosas y a los dispositivos que se pueden llevar con uno todo el tiempo, a los wearables, ¿sí? Y si vemos que esto va a evolucionar cada vez más rápidamente o evoluciona cada vez más rápidamente, bueno, debemos sostener esa conciencia para aplicarla a todas las cosas que vengan luego, a todos esos grandes servicios muy amistosos, ¿sí? Y buenísimos, no discuto eso, buenísimos, pero que requieren un cierto nivel de preparación para no sentirnos así de indefensos como el bebé que vimos un par de láminas atrás, ¿verdad? Ok. Entonces, en ese ambiente, si yo ya tengo esa conciencia, vamos a pensar en las herramientas y en aplicar las herramientas. Entonces, ya en la práctica, poniendo manos a la obra, haciendo un hands-on del tema, yo debo pensar en que mis dispositivos tienen unos programas, un software, que es el que les permite trabajar, porque si no tienen esta inteligencia base, no van a poder operar. Y eso se llama sistema operativo. Y ese sistema operativo que tiene mi reloj, que tiene mi celular, que tiene mi portable, que tiene mi PC, que tiene mi televisor, que tendrá mi refrigerador, tendrá mi lavadora, tendrá todos los diferentes componentes que en el tiempo se van a ver con más énfasis informatizados, ¿sí? Deberá estar actualizado. Si yo veo aquellos mensajes de existe un parche que cuida o que resuelve este problema, que te cuida, bueno, deberé encontrar el momento de colocarlo y deberé tener ese criterio, como ir desarrollando ese criterio para saber si lo debo colocar o no lo debo colocar, de dónde viene, si es seguro o no. Deberé utilizar software antivirus y que este sea el apropiado. Está muy bien, yo tengo un antivirus, pero no lo he actualizado hace un año, entonces debe estar actualizado. Tiene unas funciones increíbles, pero posiblemente no están activas. Entonces, el hecho de que no estén activas las funciones ya es una dificultad. Entonces, hace muchas cosas, pero no las uso, ¿sí? Entonces, si sé que las hace, debo usarlas. El siguiente punto es disponer y configurar de equipos de protección, los famosos cortafuegos o firewalls. Entonces, yo tengo un firewall, listo, aquí está el firewall, pero ¿cómo molesta? Le voy a desactivar. Ahí está el firewall, pero no le uso. Entonces, debería estar activo y debería liberar aquellas cosas que deben ser liberadas, nada más. Entonces, ahí viene otra vez el tema de ir desarrollando conciencia de qué tengo, qué hago, para qué lo hago, ¿sí? Ser consciente de las herramientas. Estas herramientas normalmente vienen con configuraciones base que ya nos ayudan a llevar adelante los temas y evitan que estemos muy preocupados de hacer cambios muy sofisticados. Entonces, esto nos va a ayudar bastante. En el hecho o en el identificar los activos de información o la información que manejamos, saber qué está disponible y dónde está disponible, tener conciencia de dónde la guardamos, debe estar catalogada a nivel personal también, ¿sí? Debemos ser conscientes de que es necesario llevar a cabo copias de seguridad. Entonces, estas copias de seguridad nos van a ayudar en caso de que estos riesgos se vuelvan realidad, ¿no? Nadie quiere perder su información, entonces la mejor manera de no perderla va a ser tener una copia, ¿no? No es que sea algo muy labrado, muy elaborado, parte de estos servicios modernos incluyen el hecho de hacer este tipo de temas automáticamente. Entonces, pero el hecho de llevarlo a cabo es algo que va a ser importante para nosotros. Desde el punto de vista del correo electrónico, por ejemplo, el hecho de tener conciencia en cuanto a la gestión de correos electrónicos y, por ejemplo, no abrir correos electrónicos desconocidos, temas que se pueden decir, es que yo ya lo sabía, ¿sí? Ok, yo ya lo sabía, pero ¿lo hago? ¿Sí? ¿En qué casos lo hago? El tema de ingresar o no ingresar a sitios web potencialmente peligrosos, sitios web prohibidos, sitios web con temas riesgosos, ¿ok? Entonces, el hecho de considerar que eso tiene un nivel de riesgo un poquito mayor y ahí juzgar o balancear lo que se conoce como nuestro apetito de riesgo. O sea, ¿qué tan arriesgados nos sentimos hoy? ¿A dónde queremos llegar hoy? Entonces, manejarnos con un estándar en cuanto a eso, ¿no? Y todo esto es a nivel individual, no hemos entrado a ninguna compleja realidad organizacional, perdón. El siguiente punto, ¿sí?
es que tenemos que estar clarísimos en cuanto al manejo de nuestros datos. No volver a nuestros datos una moneda de cambio. En muchos casos nosotros vemos los famosos servicios gratuitos, ¿sí? Y dice, tenga una copia de este libro, déjeme todos sus datos. Bueno, estoy volviendo a mis datos moneda de cambio. Entonces, ¿en qué caso, o juzgar, en qué caso puedo compartir qué? Lo mismo que decíamos un par de láminas atrás. Entender, comprender, en qué caso debo o puedo compartir qué, ¿sí? Muchas de estas maravillas gratuitas en la realidad no lo son, ¿sí? Deberíamos cuestionarnos de eso. ¿Realmente existen temas, componentes, servicios gratuitos? ¿Sí? Reconocer la importancia en cuanto al uso de contraseñas. A veces molestosas, sí, pero necesarias. Y mientras más dispositivos o componentes tenemos que interactúen o que lleven esa información, si de pronto resulta que yo escribo algo en mi PC, en la PC de mi escritorio, y eso va a mi portable, a mi tablet, a mi móvil, a mi reloj, ¿sí? Y por ahí incluso a mi televisor, si es que lo tengo conectado y tengo mis fotografías, tranquilamente están como descanso de pantalla en mi televisor también, ¿no? Y todo eso circula así por todos los componentes que yo tengo. Estoy generando la necesidad de asegurar todos esos componentes. Miren, y dependiendo de la información, si llega hasta el televisor, bueno, aseguremos el televisor. ¿Qué problema, no? Si mañana en este mundo del IoT tenemos una licuadora, y sé que me exagero un poquito, bueno, quién sabe, que está conectada o interconectada a todos mis medios y conoce mis preferencias y recibe mis datos y demás. Imagínense lo que será poner contraseña en la licuadora, ¿sí? Entonces, debemos tener conciencia de la necesidad de esto. No se preocupen, porque la tecnología en cuanto a las contraseñas y la seguridad también evoluciona. Y tenemos los dispositivos de control de acceso biométrico y una serie de opciones y soluciones que surgen en el tiempo. Sin embargo, sí, debemos ser conscientes de que es necesario asegurar los ambientes. Y si manejamos contraseñas, debemos usarlas. No solo usarlas, debemos actualizarlas, ¿sí? Debemos cuidar cómo y dónde las guardamos. Debemos manejar ciertos estándares alrededor de ellos, es decir, considerar temas como la complejidad al lado de las contraseñas, ¿sí? Yo tengo contraseñas, yo uso contraseñas. ¿Cuál es tu contraseña? 1, 2, 3, que es segura, ¿no? O el hecho de cuidarnos de temas como la ingeniería social, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo contraseña y ¿cuál es tu contraseña? No te la puedo decir. ¿Y a qué la puedes asociar? Entonces, ¿cómo la recuerdas? Es que yo siempre la recuerdo, es algo que yo quiero mucho. ¿Y qué es lo que tú quieres mucho? Yo quiero mucho a mi perro. No te creo. ¿Y cómo se llama tu perro? Mi perro se llama tal, ¿ok? Y, ¡plim!, magia. De pronto, la seguridad de mi contraseña se acabó, ¿ok? Entonces, tener esa conciencia en cuanto al uso de. Debemos reconocer y usar ambientes seguros. Dentro de eso hay varios ambientes y servicios seguros o versiones seguras de ambientes y servicios que debemos reconocer como los ambientes, servicios, versiones preferidos para su uso. Entonces, hablamos de conexiones web, por ejemplo, en HTTP, usar HTTP seguro. En transferencias de datos, en FTP, usar transferencia de datos segura, FTPS. En comunicaciones, buscar comunicaciones cifradas, encriptadas, usemos SSL. En sesiones, ¿sí? Si vamos a conectarnos a una pantalla, a una sesión, ok, tal vez no es lo mejor usar Telnet, usemos SSH, ¿sí? Y eso desde el punto de vista de usuarios individuales, porque como usuarios individuales compartimos archivos, usuarios individuales nos conectamos posiblemente a una VPN para un cierto servicio. Como usuarios individuales, nosotros navegamos en ambiente web, ¿ok? Y aquí viene un punto bien interesante. Yo preguntaría, ¿cuál de nosotros no es usuario? No sé si de una o de muchas redes sociales, ¿sí? Y el hecho de poder mirar o ser críticos en cuanto a qué hacemos con las redes sociales. Entonces diría yo, cuidado con el uso y el abuso de las redes sociales.
porque esas redes sociales pueden ser una amenaza a nuestra ciberseguridad personal. Muchas veces compartimos en las redes sociales desde que me despierto en la mañana y no digamos me levanté de mi cama. Simplemente vi la luz, ¿sí? Compartimos todo en nuestras redes sociales. Compartimos cada imagen, cada sensación, cada sentimiento y no tenemos necesariamente conciencia del alcance que eso tiene. ¿A quién se lo compartimos? Nos damos el trabajo de discriminar, nos damos el trabajo de valorar, de evaluar, y que eso sea un componente clave en nuestra ciberseguridad personal. O es una gran brecha, es todo un abismo en nuestra ciberseguridad personal, porque se sabe todo a partir de eso, ¿sí? Lo que es y lo que no es. ¿Qué tal cuando llega una persona que uno no ha visto hace mucho tiempo, pero tal vez es un contacto en su red social, y dice, oye, mira, ayer vi que te pasó esto y que ocurrió el otro y que estás en esto y que estás en lo demás desde ayer? Interesante. ¿Y él cómo sabe todo eso? Simplemente es mi contacto en mi red social, ¿sí? Entonces tiene muchos pros, pero a veces perdemos el foco, la visión de qué es lo que está pasando detrás, ¿ok? Y dentro de todo este ambiente, aplicar, o es recomendable aplicar un concepto adicional que puede que muchos de ustedes lo conozcan, lo hayan escuchado, ¿sí? Y es el de la netiquette. ¿Cuáles son los estándares? ¿Qué se acostumbra? ¿Qué se estila? ¿Sí? En ciertos ambientes o dentro de los ambientes informáticos interconectados para compartir información, para expresar maneras de pensar, de ver, ¿sí? Esa es la famosa netiquette. Entonces, enterarnos un poco más respecto de estos estándares para mejorar nuestras relaciones, nuestras interrelaciones en este ambiente interconectado y hacerlo de una manera segura. Entonces, si vemos ahora todas estas, este camino que hemos llevado a cabo, nos lleva a ser conscientes de que nosotros como individuos tenemos una alta interacción con los medios informáticos. Y dentro de esto, con los medios informáticos interconectados en el mundo de Internet. ¿Ok? Y dentro de este ambiente hay una responsabilidad con nuestros datos, con nuestra información. ¿Y quién es más que nosotros para entender cuál es esa responsabilidad con nuestros datos, con nuestra información y tomar acción? ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy, agradeciéndoles y espero que sea de utilidad para ustedes el considerar estas prácticas, esta guía, este libro blanco alrededor de prácticas como individuos hacia mejorar nuestra ciberseguridad individual. Con eso les agradezco y quedo de ustedes en caso de que existan dudas o preguntas que quieran realizar. Hola Marco, sí, tenemos aquí una pregunta, si gustas la respondemos en el chat. Dice, ¿NIST es más actual que cualquier ISO que ya quedó atrás? No podría decir que NIST sea más actual que una ISO, ¿sí? Yo diría son complementarias, ¿sí? Porque cuando miramos los diferentes puntos de vista o recomendaciones a nivel de los diferentes estándares, vamos a ver que normalmente un estándar se nutre de otros, porque cada uno tiene su propia preocupación principal, su propia base, y están censando permanentemente el ambiente para mirar qué nuevas necesidades existen, a qué se debe responder y qué herramientas hay para llevar a cabo esas respuestas. Entonces, habrá componentes de la NIST que se basen en la ISO, habrá componentes de la ISO que se basen en la NIST. Entonces, lo que diría yo es, más bien, son complementarias. Siempre son complementarias. Buenísimo.
Pues mira, se nos agota el tiempo, desafortunadamente. Si hay más preguntas que quedan pendientes, yo se las voy a hacer llegar para que ustedes nos ayuden a responderlas y podamos enviarlos a la audiencia. ¿Te parece bien? Sí, muy amable, gracias. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a pasar a la siguiente sesión, entonces ya hay que terminarla. No sé si quieras dar como brevemente algún mensaje, alguna conclusión, algo adicional. Sí, bueno, el mensaje final sería que la ciberseguridad es algo en constante cambio y que nos involucra a cada uno de nosotros como individuos de una manera muy, muy importante en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal también. Y así es como debemos darle un pedacito de nuestro tiempo y de nuestra preocupación en el día a día. Eso nada más. Gracias. Perfecto, Margo. Pues muchas gracias a ti. Los invitamos a todos a que continúen en nuestra próxima sesión y pues nada, nos estamos viendo. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.